El aire nocturno de la Ciudad de México tenía esa mezcla de calor y frescura propia de la temporada. Entre el murmullo del tráfico y la música que se escapaba de los bares, Bruno caminaba por las calles de Polanco con un vaso de mezcal en la mano, disfrutando del reencuentro con viejos amigos. Había regresado a la ciudad después de 6 años en Monterrey, y aunque su vida estaba establecida allá, había algo en la capital que siempre lo llamaba de vuelta. Esa noche era especial, una boda de un amigo en común lo había llevado a reunirse con personas que no veía desde hacía años. El evento era elegante, lleno de luces doradas y mesas impecablemente decoradas. Pero entre toda la gente, sus ojos se fijaron en una figura familiar. Santiago. No lo veía desde que partió. Aunque habían mantenido contacto al principio, la distancia y el tiempo fueron desgastando la relación. Sin embargo, en ese momento, todo lo que alguna vez fueron regresó con la fuerza de un golpe en el pecho. Santiago estaba ahí, con su traje perfectamente ajustado y una sonrisa relajada mientras hablaba con otros invitados. Se veía diferente, más maduro, con un aire de seguridad que no tenía cuando eran adolescentes. Pero había algo más, a su lado, un hombre lo tomaba de la mano con naturalidad. Bruno lo reconoció. Emiliano. Había oído hablar de él, sabía que era el novio de Santiago desde hacía 3 años, un hombre con una presencia fuerte, mirada calculadora y una personalidad que imponía respeto. Por un momento, pensó en seguir de largo, en evitar el encuentro. Pero entonces, Santiago levantó la vista y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Hubo un segundo de sorpresa en su expresión, seguido por una sonrisa que, aunque tenue, tenía un brillo especial. Bruno, murmuró cuando se acercó. Santiago, respondió él, con una media sonrisa. El reencuentro fue cálido, pero con esa tensión invisible que se forma entre dos personas con historia. Se saludaron, intercambiaron palabras sobre el tiempo que había pasado, sobre lo mucho que habían cambiado. Emiliano, observando la escena, mantuvo una expresión neutral, aunque su mirada no dejaba de analizar la situación. «Qué gusto verte», dijo Santiago, y había sinceridad en sus palabras. «Lo mismo digo», respondió Bruno. A su alrededor, la fiesta seguía, pero ellos dos estaban atrapados en su propio mundo, recordando con cada palabra lo que alguna vez fueron. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche cambiaría todo. Después del reencuentro, Bruno intentó volver a la fiesta como si nada hubiera pasado. Saludó a otros amigos, tomó otro par de tragos y hasta bailó un poco con una de sus amigas de la universidad. Pero no importaba qué hiciera, sus pensamientos siempre regresaban a Santiago. Por su parte, Santiago tampoco podía concentrarse. Sentía la mirada de Bruno en su espalda, un peso invisible que le recordaba cosas que había intentado enterrar durante años. Emiliano notó el cambio en su actitud. Con una ceja levantada y una copa de vino en la mano, le susurró al oído. «Te noto inquieto. ¿Todo bien?» Santiago le sonrió, besándolo en la mejilla con una naturalidad ensayada. «Todo perfecto», mintió. Pero Emiliano no era tonto. Más tarde, cuando la música se hizo más relajada y algunos invitados comenzaron a retirarse, Bruno salió al jardín del recinto para despejarse un poco. Se recargó en una de las barandas, contemplando la ciudad iluminada. El mezcal le había dado un calor agradable en el cuerpo, pero su mente estaba demasiado despierta. ¿Otra copa? La voz de Santiago lo sacó de sus pensamientos. Bruno se giró y lo vio sosteniendo una botella de mezcal en una mano y 2 vasos en la otra. ¿Me estás tentando o qué?, bromeó Bruno. Digamos que te estoy recordando como era antes, dijo Santiago con una media sonrisa. Bruno lo miró un segundo antes de aceptar. Se sentaron en una de las bancas del jardín, sirviéndose el mezcal con la tranquilidad de quien se conoce demasiado bien. Al principio, la conversación fue casual, casi superficial. Pero conforme la botella fue bajando, los recuerdos comenzaron a filtrarse entre las palabras. A veces pienso en cuando éramos niños, dijo Bruno en un momento. Todo era más fácil. Santiago suspiró, girando el vaso en su mano. Sí. Hasta que dejó de serlo. Bruno lo miró,
notando la forma en la que sus labios se apretaban, como si contuviera algo. ¿Por qué nunca hablamos de eso?, preguntó Bruno en voz baja. Santiago lo miró fijamente. No hacía falta decir de qué hablaban. De ellos. De lo que habían sentido antes de que Bruno se fuera. Porque no sabíamos cómo, respondió Santiago, con una sonrisa triste. Y porque tuve miedo. Bruno se acercó un poco más. ¿Y ahora? Santiago no respondió de inmediato. En su cabeza, sabía que no debía estar ahí, que su novio estaba dentro del salón. Pero en su pecho solo quería quedarse con Bruno. No lo sé, murmuró. La noche siguió avanzando, y cuando se dieron cuenta, la botella de mezcal estaba casi vacía. Se miraron en silencio, con la complicidad de los que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Santiago lo besó. Bruno no dudó ni un segundo en responder. Fue un beso lleno de nostalgia, de deseo acumulado, de un amor que nunca se había apagado del todo. Pero lo que no sabían era que alguien los había visto. Santiago despertó con la luz tenue del amanecer filtrándose por las cortinas de la habitación del hotel. Durante unos segundos, su mente flotó en una calma engañosa, atrapada entre el sueño y la realidad. Pero cuando giró el rostro y vio a Bruno dormido a su lado, la verdad lo golpeó con fuerza. Se incorporó lentamente, sintiendo aún el calor de la noche anterior en su piel. Habían pasado horas hablando, riendo, compartiendo recuerdos y emociones que habían reprimido por años. El reencuentro había sido más que un simple impulso, había sido la confirmación de que lo que sentían nunca había desaparecido. Pero también había sido un error. Con cuidado de no despertarlo, Santiago se levantó y recogió su saco del suelo. Se vistió en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que, en cuanto cruzara la puerta, tendría que enfrentar la realidad. Emiliano lo estaba esperando en casa, ajeno a lo que había sucedido. O al menos eso creía. Cuando salió del hotel, el aire fresco de la mañana le devolvió un poco de claridad. Necesitaba pensar, encontrar la manera de explicar lo inexplicable. Lo que Santiago no sabía era que Emiliano ya lo sabía. El departamento estaba en completo silencio cuando Santiago entró. Cerró la puerta con cuidado, dejando escapar un suspiro mientras intentaba calmar el torbellino de pensamientos en su cabeza. Se dirigió al baño sin hacer ruido, encendió el agua y dejó que el sonido de la ducha llenara el espacio. Mientras el agua corría, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos delataban el cansancio de la noche, pero más allá de eso, había algo en su expresión que no podía ocultar: culpa. Emiliano no era un hombre impulsivo. No solía hacer escenas ni levantar la voz. Pero sí era observador, paciente y, sobre todo, calculador. Cuando Santiago salió del baño, lo encontró sentado en el sofá de la sala, con una taza de café en la mano. «Llegaste tarde», comentó Emiliano, sin siquiera mirarlo. Santiago sintió como su pecho se comprimía. No podía actuar nervioso, tenía que ser convincente. «Me quedé platicando con los muchachos después de la boda. Perdí la noción del tiempo», respondió con naturalidad mientras se secaba el cabello con una toalla. Emiliano finalmente alzó la vista y le dedicó una leve sonrisa. «Sí». «¿Con quién?». La pregunta fue simple, pero Santiago sintió la presión en cada palabra. No era solo curiosidad. Emiliano lo estaba midiendo. «Con varios», dijo con un encogimiento de hombros. Bruno también estaba ahí. Emiliano tomó un sorbo de su café, sin apartar la mirada de él. «Vaya, cuánto tiempo sin verlo», dijo en tono casual. «Se fueron juntos del salón, ¿no?». El estómago de Santiago se revolvió. ¿Cómo lo sabía? «Sí, pero solo nos pusimos al día, nada más», respondió, tratando de sonar relajado. Emiliano sonrió de lado, esa sonrisa suya que no mostraba felicidad, sino algo más profundo, más afilado. «Me alegra que hayan podido hablar. Después de todo, los viejos amigos siempre tienen asuntos pendientes». El comentario le erizó la piel. Había algo en la forma en la que lo dijo, en la manera en la que lo miraba, que le indicaba que Emiliano sabía más de lo que decía.
Santiago sintió un nudo en el estómago. La sospecha estaba sembrada. Y lo peor estaba por venir. Santiago intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, pero la tensión en casa era imposible de ignorar. Emiliano no volvió a mencionar el tema de la boda ni a Bruno, pero su actitud había cambiado. Lo observaba más de lo normal, lo escuchaba con más atención y cada vez que su teléfono sonaba, sus ojos se posaban en la pantalla con una calma inquietante. Santiago trataba de convencerse de que todo estaba en su cabeza. Emiliano era un hombre inteligente y meticuloso, pero no había forma de que supiera lo que había ocurrido en aquel hotel. ¿No podía haberlo descubierto tan rápido, o sí? Una tarde, mientras Santiago trabajaba desde casa, recibió un mensaje inesperado de Bruno. «Bruno, necesitamos hablar». Emiliano me llamó. Santiago sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «Santiago, ¿qué te dijo?» «Bruno, nada concreto. Fue muy educado. Pero su tono me puso nervioso. Dijo que quería conocerme mejor, que sería bueno que nos viéramos los tres». Santiago tragó saliva. Emiliano no hacía nada sin una razón. Y si quería ver a Bruno, significaba que tenía un plan. Esa noche, mientras cenaban, Santiago trató de mantenerse tranquilo. «Bruno me escribió hoy», comentó, fingiendo desinterés. Emiliano levantó la mirada con una sonrisa. «Ah, sí. Le dije que deberíamos salir los tres algún día. Me parece raro que, siendo tu viejo amigo, no nos hayamos tomado el tiempo de conocernos bien». Santiago dejó los cubiertos en el plato con cuidado. «¿Por qué ahora?» Emiliano inclinó la cabeza levemente, observándolo con diversión. «Porque lo vi en la boda y me di cuenta de que tiene una historia interesante contigo. Me gusta conocer bien a las personas que han sido importantes en la vida de mi pareja». Cada palabra era una trampa disfrazada de cortesía. Santiago no respondió. Solo bajó la mirada y siguió comiendo, aunque la comida tenía un sabor amargo. Emiliano sabía algo. Y si había decidido moverse, significaba que tenía la ventaja. Lo que Santiago no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesto a llegar su novio para demostrar su punto. Santiago intentó prepararse mentalmente para lo que sabía que se avecinaba. La invitación de Emiliano para que él y Bruno se encontraran no era casual. Había algo más detrás de esa propuesta aparentemente amistosa, y lo sabía. Sin embargo, no tenía más opciones que aceptar. El día del encuentro, el restaurante que Emiliano había elegido era elegante pero discreto, con luces suaves que daban un aire íntimo y un menú sofisticado. Bruno llegó puntualmente, con una sonrisa nerviosa que ocultaba la incomodidad de saber que iba a estar en presencia de Emiliano, el hombre con el que Santiago compartía su vida ahora. «Hola, Bruno», saludó Emiliano, extendiendo una mano firme. Bruno, algo tenso, le estrechó la mano. «Hola, Emiliano. Un placer». La conversación comenzó de manera superficial, sobre temas triviales: trabajo, la ciudad, la boda en la que todos se conocieron. Pero a medida que avanzaba la cena, Emiliano comenzó a hacer preguntas más personales. «Santiago me ha hablado mucho de ti», dijo Emiliano, sin apartar la mirada de Bruno. «De cómo eran de inseparables cuando eran jóvenes». Bruno se sintió incómodo bajo esa mirada intensa, pero respondió con cordialidad. «Sí, fue una época complicada. Como todas las de la adolescencia, supongo». Emiliano asintió con una sonrisa controlada. «Entiendo. Me imagino que después de todo ese tiempo, uno cambia. Ya no somos los mismos de antes». La tensión en el aire era palpable. Santiago sentía el peso de las palabras de Emiliano, de la manera en que observaba cada gesto de Bruno, cada respuesta. La incomodidad se volvía más densa con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando Emiliano hizo la pregunta que Santiago había temido. ¿Nunca pensaron en estar juntos? La pregunta salió con la misma calma con la que Emiliano había hecho las demás, pero esta fue directa, sin rodeos. Santiago no pudo evitar tensarse, su respiración se hizo más rápida, pero Bruno reaccionó primero. «No. No en ese sentido»,
respondió rápidamente, con una ligera risa nerviosa. Solo éramos buenos amigos, nada más. Emiliano mantuvo su mirada fija en Bruno, como si evaluara cada palabra. Eso suena bastante diplomático. Su tono fue tan calculador que Santiago no pudo evitar sentirse atrapado. Bruno se quedó en silencio por un momento, el sabor de la comida se le había quedado en la garganta. Sabía que Emiliano estaba probando algo, buscando una fisura en la historia que había entre ellos. Pero, ¿por qué lo hacía? Emiliano sonrió, como si hubiera encontrado la respuesta que buscaba. La amistad es una base sólida, ¿verdad? Pero hay veces que los viejos sentimientos no desaparecen tan fácilmente. Miró de reojo a Santiago, quien lo observaba con una expresión que era difícil de leer. Bruno tragó saliva. Sintió la presión sobre él, el ambiente había cambiado por completo. Emiliano no buscaba solo conocerse, quería desarmar el pasado de alguna manera. ¿Y Santiago? Santiago no podía dejar que eso sucediera. El silencio que siguió fue denso. La cena parecía interminable. Santiago comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría soportar esta tensión. El juego de Emiliano se estaba volviendo peligroso, y él sabía que ya no podía ignorarlo. Finalmente, fue Bruno quien rompió el hielo, con una sonrisa forzada. Creo que esto es suficiente charla pesada para una noche, ¿no? Mejor tomemos algo para relajarnos. Pero Emiliano no respondió de inmediato. Tomó su copa de vino y, con una mirada fría, simplemente dijo: Lo que pasa, Bruno, es que yo sé lo que pasó entre tú y Santiago. Y no me importa. Pero me gustaría que entiendas algo, el pasado es solo eso. El presente es lo que realmente importa. Bruno sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. La amenaza estaba ahí, flotando en el aire como una sombra. Santiago, por su parte, no sabía si debía intervenir o seguir el juego de Emiliano. El control que su novio tenía sobre la situación lo inquietaba, y no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar.